En este video explicaremos el proceso de la creación de un web API utilizando Netcore. Vamos a dar inicio con el proceso de creación del proyecto. Vamos a explicar cada uno de los elementos necesarios desde la referenciación entre cada uno de los proyectos, cómo agregar proyectos a las soluciones. Adicionalmente a esto vamos a crear las relaciones entre entidades y vamos a ver cómo se generan las migraciones. El principal objetivo es utilizar la técnica de Code First. Recordemos que Code First la empleamos exclusivamente cuando diseñamos las clases, cuando diseñamos toda la lógica y al final hacemos que por medio de migraciones obtengamos nuestra base de datos. Para el ejercicio vamos a llevar a cabo una base de datos para una veterinaria muy básica, en la cual va a contener sus diferentes elementos y atributos. En la medida que vayamos construyendo nuestras clases, veremos cómo queda estructurado el diagrama entidad-relación. Ok, lo primero que vamos a hacer entonces es crear un repositorio que nos va a permitir almacenar el proyecto y hacerle seguimiento a todo lo que vayamos a ir realizando en estos videos. En este caso, para el repositorio, básicamente lo que vamos a tener es lo básico, es que se genere un archivo README, que se genere el archivo .git ignored. Es muy importante tener en cuenta seleccionar la plantilla de Visual Studio, esto para prevenir errores en el momento que se cargue el proyecto, se creen inconsistencias con los ensamblados o los DLL del proyecto. Con esto le damos crear repositorio. Importante pues dejarlo público en el caso de que queramos que todos vean nuestro proyecto. Si lo queremos privado, pues lo podemos dejar privado para trabajo exclusivo y autorización o permisos que demos nosotros a un grupo de trabajo. Le damos crear repositorio. Vamos a trabajar algo muy básico. Aquí tenemos ya nuestro repositorio. Aquí tenemos el archivo de README. Lo que vamos a hacer a continuación es clonar el repositorio y trabajarlo de forma local. En este caso, simplemente ingresé a una carpeta principal donde voy a alojar el proyecto. Simplemente ejecutar el comando de clonación básico de Git y voy a pegar la URL del repositorio. Simplemente ya vamos a dar Enter, vamos a esperar que se clone. Ya se hizo el proceso. Entramos al proyecto y listo. Ya con eso tenemos nuestro proyecto. Ok, después de haber generado la clonación, vamos a comenzar con la creación del proyecto. Para crear el proyecto, básicamente lo que tenemos que hacer es ejecutar el comando .NET new SLE. Voy a subir para verificar. Automáticamente se crea la solución con el mismo nombre del directorio activo, es decir, el directorio donde nos encontramos ubicados en este momento. A continuación, lo que vamos a hacer es crear los proyectos de tipo ClassLib y de tipo Web App. En este caso, como vamos a trabajar con un nivel de 3 capas, vamos a tener una carpeta llamada infraestructura, otra carpeta llamada core y por último la carpeta llamada web API que contiene la solución web app. Entonces vamos allá.
es importante tener en cuenta que el nombre de la carpeta Web API tenga dentro de su estructura la palabra app, el acrónimo app. Eso pues para generar una mejor práctica en cuanto a referencia a dicha carpeta durante todo el proceso. El siguiente paso que vamos a realizar dentro de nuestro proyecto, vamos a agregar cada uno de los proyectos que hemos creado a la solución. Esto nos va a facilitar que tengamos una referencia a una única solución que contendrá todos nuestros proyectos referenciados. Para esto, sencillamente lo que vamos a hacer es ejecutar el comando .NET CLN add y vamos a agregar el proyecto de app. A continuación, vamos a agregar el proyecto de core. A continuación, vamos a agregar el de infraestructura. Perfecto. Ahora, el siguiente paso que tenemos que agregar es una referencia entre cada uno de estos proyectos. Esta referencia nos va a facilitar el proceso de compartir dependencias y paquetes que vamos a instalar más adelante. En este caso vamos a usar el comando .NET add reference para hacer este proceso. Ok, entonces las referencias que vamos a agregar son, vamos a agregar una referencia entre el Web API e infraestructura y referencias entre infraestructura y core. ¿Cómo vamos a hacer este proceso? Lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en la carpeta que va a contener la referencia. En este caso, nos vamos para la carpeta de app. Le damos el comando .NET de reference y tenemos que indicar hacia dónde va a apuntar esta referencia. En este caso va a apuntar hacia infraestructura. Para eso vamos a colocar los luego vamos a salir del API y vamos a ingresar a infraestructura, ya que infraestructura va a contener referencia hacia core. Perfecto. Ya con esto hemos establecido referencia entre cada uno de los elementos del proyecto. A continuación, vamos a agregar una serie de paquetes que vamos a utilizar durante todo el proceso de la generación de Web App. Bien, ya que tenemos referencias y todo establecido, vamos a agregar algunos paquetes. Vamos a comenzar con los paquetes de nuestro proyecto de Web App. Para eso nos tenemos que ubicar dentro de la carpeta App. Para la instalación de los paquetes podemos utilizar la página oficial de Nugget. Vamos a revisar por acá. Nugget.org. Y podemos comenzar a buscar cada uno de los paquetes. Por ejemplo, vamos a buscar el paquete de JWT. Lo tenemos, le damos clic y acá nos va a mostrar cómo instalarlo. Es importante tener en cuenta el tema del versionado.
que aparecen todas las versiones. Aquí está la 8.0, que es la que viene en camino. Nosotros nos vamos a ir por la versión 7.010, que es la versión que tenemos en la actualidad de nuestra herramienta de tools. En este caso, ya tengo el listado de cada uno de esos elementos. Aquí tengo los paquetes seleccionados. Esto va a estar dentro del archivo de README del repositorio. Simplemente lo que voy a hacer es copiar todos estos elementos, le doy control C y los voy a pegar en la línea de comandos. Es importante que nos encontremos ubicados dentro de la carpeta correspondiente. En este caso, la carpeta de app. Pegamos y él empieza de manera automática a hacer la instalación de todos los paquetes. Ok, perfecto. Ahora vamos a instalar algunos paquetes en nuestro proyecto de infraestructura. Por acá vamos a tener estos paquetes. El primero de ellos se llama Pomero en Framework MySQL. Nadie podemos conectar a MySQL o MariaDB. Tenemos acá de nuevo el Framework Core y tenemos el CSV Helper, que lo vamos a utilizar en algún momento para incluir información desde archivos CSV. Voy a repetir el mismo proceso que hice con el API de animales. Y listo, ya con esto tenemos listo el proyecto inicial, ya tenemos todos los paquetes necesarios y a continuación vamos a proceder a configurar todo lo relacionado con la conexión a la base de datos, las entidades y demás elementos que vamos a utilizar dentro del web app. Por el momento en este video ya no es más. En el siguiente video veremos cómo hacemos la configuración de la conexión a la base de datos, cómo generamos entidades, cómo establecemos referencia o relación entre dichas entidades.